Hola, bienvenidos a Hermanos en la Discapacidad. Un placer recibirte en este tu programa donde encontrarás un lugar para la reflexión en temas de discapacidad. Cierra tus ojos y respira. Adelante. Este es tu espacio aquí en el 106.1 de FM Violeta Radio. Quedamos con nuestra conductora Norma Maldonado. Imagina Production. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy en un programa más de Hermanos en la Discapacidad, aquí en nuestra estación de radio de Violeta Radio, el 106.1 de FM. Pues hoy, Anita, vamos a tratar un tema padrísimo que ya lo teníamos desde hace algún tiempo. Además es un tema interesante, pues muy actual, pues con muchísimas consecuencias. Es muy importante, es un tema muy importante, que es el alcoholismo y la drogadicción en las personas con discapacidad. Son como estos temas, pues que no se hablan mucho, que no se dicen mucho, pero que hay veces se tapan. Vamos a hablar con dos expertos, dos invitados increíbles que tenemos hoy, gente que está muy preparada, que trabaja además en la Fundación Renace IAP, es una fundación que se dedica a tratar el problema social del alcoholismo y la drogodependencia. Estaba leyendo que así lo llaman. Anita, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querida Anita? Adelante, por favor. Sí, gracias, Norma. Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Hermanos en la Discapacidad. Soy Ana Rubalcaba y estamos transmitiendo este miércoles 8 de 2021 a través de Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México, Radio Comunitaria, Radio Incluyente. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través del reproductor de Violeta Radio en www.violetaradio.org o en los sitios de radio.garden y de flujosmazorca.org. O si lo prefieren, nos pueden sintonizar en las páginas de Facebook de Violeta Radio y de Hermanos en la Discapacidad. Pues como decía nuestra querida Norma, hoy tenemos como invitados a Jair y a Eder, que son miembros de la Fundación Renace, que es una IAP. Esta fundación nace el 5 de abril de 1998 como Casa Hogar, que todos seamos uno, AC, denominada así, Comisión Nacional, Comisión de Texcoco contra las Adicciones en Villas de Tolimán, Texcoco, Estado de México, para atender el problema social de alcoholismo y dependencia a las drogas. Y desde el 28 de agosto de 2006 se encuentra en el callejón Montero número 8, a un costado de la Plaza Garibaldi, en el centro histórico de la Ciudad de México. Su objetivo, mediante el tratamiento integral y como meta esencial, pretende que se consiga la abstinencia y o la reducción del consumo de sustancias psicoactivas con la finalidad de reducir los deterioros que implica su uso, así como el abatimiento de los padecimientos relacionados con su consumo y el aumento del grado de bienestar físico, mental, social y espiritual del usuario y de la familia. Claro, respetando los derechos humanos. Pues tenemos con nosotros a Juan Jair Martínez Vázquez, que está formado en el Centro Universitario Hidalguense. Él tiene una licenciatura en psicología y una maestría en administración de negocios. Y también está
Eber Hernández González. Él es psicólogo clínico formado en el Instituto Mexicano de Psicología, diplomado en adicciones en la Universidad de La Salle y consejero certificado por la Comisión Nacional contra las Adicciones. Pues bienvenidos. Gracias, Anita, muy buena presentación. Pues bueno, me parecía muy importante que conociéramos esta pequeña reseña de la Fundación Renace, que hacen muchísimas cosas más, ¿no? Pero bueno, me gustaría que entráramos en tema. Voy a iniciar con Eber, si me permiten, que fue con la primera persona que tuve contacto. Eber, ¿nos podrías platicar un poquito primero, antes de hablar de la problemática del alcoholismo y de la drogadicción o de la drogodependencia, como leí que ustedes lo llaman, un poquito que nos hable qué hacen en la Fundación Renace? Eber, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Norma. Gracias por esta invitación. Agradecerle también a la audiencia por estar sintonizando. Y pues bueno, mira, te platico brevemente. Fundación Renace es una institución de asistencia privada. Nace con este objetivo firme de atender un tema tan delicado aquí en la Ciudad de México y bueno, de manera general en el mundo. Esta parte de la adicción a diferentes sustancias y bueno, es con el objetivo de darles tratamiento residencial a personas de bajos recursos o en situaciones vulnerables y que bueno, vengan con nosotros como una opción ante pues esta demanda que está teniendo el consumo de drogas, ¿no? Y brindarles una nueva oportunidad de mejorar su calidad de vida, básicamente. Gracias, Eber. Yair, buenas tardes, bienvenido. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces en Fundación Renace? ¿Cómo funciona? Es un centro en donde nos platicaba Eber que reciben. ¿Qué haces ahí, Yair? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Norma. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles por el espacio que se hace para tratar estos temas, ¿no? Que de cierta manera muchas veces pueden parecer tabú, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que hacemos aquí en Fundación Renace es brindar el apoyo a personas que tienen algún tipo de adicción psicotrópica, que muchos de ellos son en situación de calle, en situaciones muy vulnerables que han llevado o conllevan a que la persona tenga algún tipo de adicción, ¿no? Entonces es básicamente eso lo que hacemos en Renace, brindar el apoyo a personas con algún tipo de adicción, psicotrópicas principalmente. Sí, Yair, muchísimas gracias. Eber, pues vamos a entrar en tema. Realmente yo estaba ahorita tratando de conseguir algunos datos duros en relación al alcoholismo y la drogadicción en las personas con discapacidad. Cuando nosotros entramos en el mundo de la discapacidad, las personas que adquirimos una discapacidad, pues cambia totalmente nuestra realidad. Tenemos una vida hecha, digamos, estudiamos o trabajamos o ya tenemos una actividad, a lo mejor nuestra familia, como que ya está todo muy acomodado y de repente, pues las personas que adquirimos la discapacidad, pues entramos en una situación en donde nuestra estabilidad emocional, pues se ve comprometida, ¿no? Y entonces, muchas personas con discapacidad, yo tengo muchos años de trabajar por y para las personas con discapacidad, muchísimas personas con discapacidad ante esta nueva realidad, ante la no aceptación, ante este drama en el que se convierte, pues empiezan a tener conductas compulsivas y algunas de estas conductas pues es a través del alcohol y de las drogas, ¿no? Es me quiero fugar de mi realidad, no acepto y entonces necesito algo para poder
sobrevivir en esta situación, ¿no? Y bueno, pues hay un problema real. No encontré realmente una estadística exclusiva para personas con discapacidad, pero considero que es un problema fuerte en el que se van muchísimas personas. Es una vía que se tiene, tratamos y platicamos cuando nos conocimos de una persona que ambos conocemos, que es una persona con discapacidad, que además, pues, son personas que tienen muchísimos talentos, pero no pueden con esto. ¿Qué es lo que pasa ahí, Ever? Adelante, Ever, si nos puedes compartir. Mira, Adelante. sí, muchas gracias, Norma. Mira, estamos hablando de entrada de dos fenómenos muy complejos que conllevan como parte central la pérdida. En el caso de la discapacidad, pues una pérdida sobre todo de su movilidad, y conlleva esto pues también pérdida de espacios, de participación social, de funcionalidad, y por supuesto que afecta a la mente en cualquier otro proceso de duelo, pues se asemeja igual a parte de la discapacidad. Entonces sabemos que es un proceso que lleva tiempo de asimilar, de terminar con esta aceptación, de decir, bueno, esta es mi condición ahora, mi nueva condición de vida, tengo que afrontarla, deseo afrontarla, quiero afrontarla como es. Y lo más importante de la pérdida o de estos procesos de pérdida es encontrarle un aprendizaje a esta pérdida. Perdí algo, pero gano también otras cosas. Y en ese proceso de encontrar esas nuevas cosas es donde muchas veces una persona que sufre algún tipo de discapacidad, pues hace uso, en este caso, de sustancias psicoactivas como un medio, como un escudo que le permite afrontar esa pérdida, ¿no? Entonces, desde la parte psicológica entendemos este tipo de fenómenos en su complejidad, más o menos explicándolos de este tipo, ¿no? Entonces, encontré una página argentina, discúlpame que no me haya grabado la asociación, pero hicieron un estudio donde se dan cuenta de la prevalencia que es mayor en población con discapacidad que en población general, más o menos en una tasa de entre 2 a 4 veces más alta que en población general, precisamente por este proceso de pérdida que te estoy comentando. Entonces, es más o menos como se van relacionando estos dos fenómenos. Ahora, cabe recordar, una adicción sí, siempre empieza por un acercamiento con una sustancia, una experimentación con una sustancia, pero ojo, de parte contraria, es decir, una experimentación con alguna sustancia, no siempre tiene por qué terminar en adicción. Eso también es importante mencionarlo, pero bueno, aquí estamos hablando de personas que ya se les desarrolló lo que llamas drogodependencia, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la drogadicción y la drogodependencia, o es lo mismo? Mira, básicamente sí es lo mismo. El concepto simplemente ha cambiado a través de las décadas. Esto de drogodependencia es mucho de los años 80, por ejemplo. Actualmente se le cambió a farmacodependencia, actualmente era alcoholismo, drogadicción, drogodependencia, dependencias tóxicas, a sustancias psicoactivas. Al final todo es seguir en una misma línea, Norma. No hay como que realmente una gran diferencia, pero lo que sí es de que este criterio, vaya, de adicción, o este nombre ya como tal, adicción o dependiente químico, lleva todo un camino, el que inicia con una parte de experimentación, una parte experimental, sigue con una parte ocasional, va subiendo a un consumo habitual. En la parte habitual, ojo, ahí es cuando el cerebro básicamente se adapta, le dice al cuerpo, hey, eso que me estás dando me está gustando,
y ya me acostumbré y quiero más. Y entonces es donde la persona cae en una etapa de abuso, donde ya empezamos a ver secuelas, tanto legales, familiares, sociales, y de continuar el consumo ya llega a desarrollar una dependencia tanto psicológica como fisiológica. ¿Cuáles son? Por supuesto que todas las personas con discapacidad, pues pasamos por esta etapa de duelo, esta etapa de pérdida. Pues aquí habemos dos personas con discapacidad, que somos Anita Rubalcaba y yo. ¿Y por qué a unos, pues sí, les da por irse por el alcoholismo, por la drogadicción, a otros por comer? Bueno, hay muchísimas conductas compulsivas, pero ¿qué es lo que pasa con las personas que se van por el alcoholismo y no pueden? Miren, yo he tenido la experiencia de trabajar con algunas personas que tienen el problema del alcoholismo y dicen, yo puedo dejarlo cuando yo quiera, pero no pueden. ¿Qué es lo que pasa ahí, Yair? Adelante. Sí, gracias. Mencionaste una pregunta muy importante porque esta parte de por qué a algunos sí se les hace adicción y a otros simplemente no se les hace adicción, ¿no? Aquí hay un aspecto muy importante que es el aspecto social, el aspecto en el entorno en el que se encuentra la persona, digámoslo así. Por eso es que la adicción puede ser una enfermedad biopsicosocial. Bio porque afecta la integridad biológica o neurofuncional de las personas. Psico porque afecta al intelecto, el pensamiento, las conductas de la persona. Y social porque afecta obviamente sus relaciones interpersonales. Entonces, un factor muy predominante, a mi parecer, creo que es el factor social, el entorno en donde está la persona, en donde se desarrolla. También otro factor sería el que tenga antecedentes familiares con algún tipo de adicción o que a su vez, a partir de la problemática, tenga anteriormente situaciones de consumo, ¿no? Yair, comentas que la familia puede ser, o sea, que si tienen antecedentes familiares, ¿esto significa que puede ser hereditario o no? Lo que les comentaba, que puede ser un factor biopsicosocial. Entonces, la genética sí forma parte de que la persona se le haga una adicción. Jair, una pregunta. He oído, bueno, yo tenía un hermano con una adicción al alcohol muy grave, de hecho, eso fue lo que lo mató. Y se decía que en mi familia no hay nadie más que mi hermano. Y se decía que había que algo en tus células hacía clic con el alcohol, que era físico, que era, no quiero decir genético, pero físico, que había una avidez física por el alcohol, no solamente psicológica. ¿Esto es verdad o es un mito? Sí me escuché. Adelante. Jair o A ver, Ever. no se escuchó bien. A ver, o Sí, Ever, si nos quieres Yo contesto, sí contestar. A escuché ver. la pregunta. ok. Ana, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy, muy importante. Básicamente, lo que comentas sería como encontrar ese sustento físico o concreto de por qué decimos que la adicción o una adicción es una enfermedad. Y es bien cierto, lo comentábamos, que se encuentra en algunas estructuras neuronales, propiamente el circuito de recompensa del cerebro. Cada que una persona gana un premio, se graba en esa área del cerebro y le dice constantemente a la persona, hey, aquí te ganaste un premio o aquí posiblemente te puedas ganar otro premio, y es entrar en una memoria, vaya, como quien aprendió a andar en bicicleta y no lo hace desde hace años, no importa. Si esa persona
agarra su bicicleta el día de hoy, después de tantos años, lo hace sin ningún problema, ¿no? Precisamente por esa memoria, todo eso que queda impregnado en las vías neuronales y que constantemente, como le decía a Norma, pasando ya de cierta etapa, normalmente es la etapa de abuso, de continuar consumiendo, es cuando el cerebro dice, de aquí soy, esto es lo mío y difícilmente lo voy a volver a soltar. Entonces, se le va a estar recordando constantemente a la persona, dame eso, dame ese premio, dame ese placer, eso rico que sentí, y el cerebro lo grita, Ana, Norma, el cerebro lo grita y se manifiesta cambiando la personalidad de la persona. Normalmente se vuelven más agresivos, más irritables, porque están en este proceso de lucha interna. Entonces, sí, como tal, a lo que comenta Ana, definitivamente está súper estudiado la parte neurobiológica de una adicción. Oye, Ever, la Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo como una enfermedad. Creo que a todos nos queda muy claro que finalmente, pero hay un rechazo social, hay un rechazo hacia las personas que tienen alcoholismo o drogadicción. ¿Por qué no podemos tratarlos como una persona enferma? Es muy, muy rechazado. Entonces, hay como un doble, una doble problemática, ¿no? Yo he conocido familias que pues los sacan a la calle, ¿no? A pesar de que son personas con discapacidad. ¿No es así, Ever? Totalmente, Norma. A diferencia, digamos, de, por ejemplo, híjole, un cáncer, una diabetes, que si bien son procesos patológicos muy bien estudiados y concretamente con un sustento biológico, en la adicción es una adicción, perdón, es una enfermedad muy, muy escandalosa, ¿no? Aparentemente, pues no se ve sangre, la mente no sangra, como decían algunos maestros, pero realmente hay un sufrimiento tremendo dentro de la persona que se hace visible o se va haciendo visible progresivamente conforme va avanzando esta adicción. Entonces, si al inicio el señor era de echarse su botella de vino o de licor antes de ir a trabajar, ya en una desestructuración progresiva, pues el señor al final le deja de importar esa parte social, lo que comentaba Yair, sale o va bebido al trabajo o definitivamente ya no va, se empieza a ser cada vez más escandaloso y sin duda, como bien dices, la parte social discriminativa pues siempre va a estar ahí, ¿no? Señalando lo diferente, señalando lo aberrante que muchas veces puede ser el comportamiento de un adicto, Norma. Gracias, Ever. Yair, las personas, ¿sí me escuchas, Yair? No Sí, estoy perdón, tengo escuchando. problemas con la comunicación. Ya. Sí, ok. Yair, las personas que yo he conocido y que tienen el problema de alcoholismo y drogadicción, la enfermedad, no lo quieren tener. Son personas que luchan. Yo he platicado con estas personas y me dicen, es que yo quiero dejar de tomar, yo ya no quiero seguir, pero a pesar de ellos siguen tomando. ¿Qué pasa ahí, Yair? Mencionaste algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, es muy importante tener una muy buena red de apoyo, contar con una muy buena red de apoyo, porque a partir de que la persona tenga la iniciativa o la voluntad de querer cambiar o querer cambiar prácticamente, entonces eso habla muy bien de la persona, de estar consciente acerca de la enfermedad y de la adicción, obviamente, ¿no? Entonces es de suma importancia que la persona tenga una buena red de apoyo en cuanto a familiares, posiblemente algunos grupos, ayuda psicológica principalmente, ¿no? Entonces, esa parte de que la persona sea consciente para que haya un cambio es donde ahí empieza el verdadero cambio. Y yo veo, por ejemplo, que con una persona ya alcoholizada, pues, como decía ahorita Ever, pues
genera muchísima problemática dentro de la familia, ¿no? Y entonces se hacen conflictos internos, ¿no? Y aunque la persona al otro día o cuando ya está sobria quiera reparar, pues crea como resentimientos, agresiones, a lo mejor hizo algo y entonces entran en un conflicto. Ahí la familia, ¿qué debe de hacer? Ever, Jair o ¿quién quiere? Adelante. Bien, pues, la familia, como lo mencionaba hace un momento, brindar el apoyo hacia la persona que presenta alguna adicción, ¿no? Entonces, acudir precisamente a buscar ayuda psicológica, ayuda profesional o asistencia a grupos de autoayuda, también lo que muchas veces ayuda a las personas con algún tipo de adicción. Entonces, como les comentaba, la familia forma parte fundamental para que haya un verdadero cambio. Gracias, Jair. Oye, Ever, yo me estaba acordando ahorita de una película que yo vi hace algún tiempo, de un joven, de un adolescente, un jovencito, que empezó a tener contacto con la droga y después, bueno, se metía en muchísimos problemas. ¿Hasta dónde la familia? Bueno, en esa película el papá llegó un momento en que dijo, yo suelto porque finalmente es tu decisión y ya no puedo más, ¿no? O sea, ya nos involucraste tanto a la familia, ya hubo una problemática tan severa, ya el daño era tan grande, el papá en esa película decide, ¿no? Entonces, Ever, ¿la familia hasta dónde? ¿Hasta dónde sí ustedes como expertos en este tema, qué le recomiendan a la familia? ¿Hasta dónde involucrarse? ¿Hasta dónde llevar al límite? ¿Hasta dónde yo también escuché alguna vez a alguna mamá que me decía, es que yo ya no puedo más. Yo ya hice todo, yo lo amo a mi hijo, ya hice todo lo que tengo que hacer, pero ya no puedo más. Yo quiero a mi hijo y sé que mi hijo es bueno, pero ya no sé qué más, ya lo metí acá, reincide, reincide. ¿Qué hacemos ahí, Ever? Adelante. Si bien no se puede reconocer un factor como central que puede generar una adicción, sin duda la familia pues es donde nos enseñan a relacionarnos, es donde empezamos a adquirir ciertas habilidades, ciertas herramientas que nos van a preparar en teoría para la vida. Yo creo que este es el gran peso que tiene la familia. Sabemos que crecer en una familia con escasos recursos o con muchas necesidades, alta vulnerabilidad, Norma, puede ser un factor de riesgo para desarrollar una adicción. El vínculo que se genera también entre padre e hijo, el estilo de crianza también bajo el que bajo el que adquirimos la educación, tiene también mucho que ver. Entonces, realmente aquí, al menos en Fundación Renace, la persona, el paciente que entra a tratamiento, normalmente viene con familia. Si no viene con familia, vemos la manera de localizarlos, de hacerlos partícipes de este tratamiento, y así como hay tratamiento para el paciente central, digamos, hay tratamiento también para la familia, y es súper importante. El apoyo familiar, por supuesto, no garantiza una recuperación, pero sí da más probabilidades para que la persona saliendo de tratamiento o durante tratamiento se mantenga en abstinencia o consigue esa abstinencia permanente o a largo plazo. Entonces, es básica la familia, Norma, en este proceso. ¿Ustedes les dan terapia a la familia también, Jair? Llega la persona con la problemática de alcoholismo y drogadicción y les dan también terapia, aparte tienen grupos, ¿cómo funciona? Sí, bueno, aquí en Fundación Renace lo que hacemos es un trabajo multidisciplinario, lo cual al paciente se le brinda atención psicológica, así como atención médica. Aquí también lo que incluimos es lo que es la parte espiritual, que también es muy importante.
¿no? Entonces aquí también se les brinda el apoyo a los familiares, como bien decía Ever. Es un trabajo conjunto para que se logre o se tengan las metas propuestas, ¿no? ¿Y qué tanto éxito hay? ¿Qué porcentaje de éxito tienen? Mira, Norma, del año pasado tuvimos, en total fueron como 89 pacientes durante todo el año 2020, bajó obviamente por la pandemia, y de ellos con quien mantenemos todavía contacto, porque parte de nuestro tratamiento es dar un seguimiento. Muchas veces presencial es complicado que venga nuevamente, pero vía telefónica. Y de acuerdo a esas llamadas, a la medición que se hizo, estamos en 30%. Y aún así, híjole, a mí me parece alto, pero de 10 pacientes, 3 se mantienen en el primer año. Son fuertes las estadísticas, pero también pues es la realidad. Sí, es muy bajo realmente. Y fíjate, ahorita nos diste un dato, me llama mucho la atención porque yo leí en algún momento en esta pandemia que bueno, se nos está prolongando cada vez más, que más bien las cervecitas estaban a la alza, ¿no? Que había muchísimas más ventas de cerveza, por ejemplo, de alcohol en general, ¿no? Y entonces, y que había un problema de alcoholismo en la familia, ¿no? Eso cómo pasó, o cómo lo ves tú. Mira, la pandemia lo que nos obligó fue a mantenernos resguardados y dentro de ese resguardo, pues muchas veces se dio una convivencia a la que no estábamos acostumbrados. Es decir, mi rutina era salirme temprano y ya regresar en la noche y no convivir con la familia, por decir algo. Y el encierro, vaya, pues lo que provoca es precisamente que estos vínculos entre hermanos, entre padres, entre hijos, que anteriormente estaban como dispersos o reducidos solo a un ambiente social de fin de semana donde la pasan padre y todo, a ser cotidiano. Entonces, sin duda, el estrés sube, ¿no? Los roces, los conflictos, por lo que quieras, suben. Entonces, yo creo, yo lo explico desde este punto de vista, ¿no? De ante esta tendencia de estresarse por una convivencia a la que no estaba acostumbrado, pues voy por mi lubricante social, si así lo quieres llamar, ¿no? Que es el alcohol. Entonces, esa es la explicación que yo le daría, pero, pues bueno, es personal. Claro. Gracias, Eve. ¿Cómo podemos saber que tenemos un problema de alcoholismo o de drogadicción? ¿Cómo se mide? A ver, yo me echo la copita, ahorita lo que comentabas, yo me echo la copita o me echo la cervecita, ¿y hasta dónde? ¿Me puedo tomar una o me puedo tomar 5, 10, 15? ¿Qué es lo que me hace alcohólico o drogadicto? Mira, la Organización Mundial de la Salud, Norma, Ana, sacó una medida estándar basada en cierto gramaje de alcohol que contienen las bebidas, y establecieron que por cada salida que uno tenga puede beberse máximo 3 copas de licor o de vino. Por ejemplo, un caballito de mezcal contiene el mismo gramaje que una cerveza de lata, ¿no? Y los dos son equivalentes a una copa estándar. Y en teoría no hay que pasar a más de 3 copas estándar en el caso de mujeres, 4 o 5 en el caso de hombres. Y esto tomándolo como una medida semanal, ¿eh? Entonces, mira, desde mi punto de vista, quien mejor puede tener la idea clara de si hay un problema o no, definitivamente es quien lo vive, Norma. Pueden ir con un especialista, el especialista puede dar su punto de vista, pero al final quien lo vive pues es quien se da cuenta de todo esto. Sí hay unos criterios, por supuesto, en el manual que usamos los psicólogos,
para diagnóstico de enfermedades mentales, y vienen varios criterios, como por ejemplo, consumir con mayor frecuencia, empezar a tener o ingerir cantidades más grandes de la sustancia en un periodo más largo de lo previsto, que se desea o se hacen intentos constantes de dejar el consumo sin éxito, obviamente, invertir mayor cantidad de tiempo en consumirla o en conseguirla, tener intensos impulsos nuevamente por hacer este tipo de actos, que ya lo mencionabas, este proceso neuronal se da en lo mismo que el juego patológico, quienes son adictos al sexo, quienes son adictos al trabajo, quien tienden a comer compulsivamente. Todos son procesos cerebrales que al final destinan en tener un impulso incontrolable, Norma, por hacer o ingerir cierta sustancia. Entonces, sí hay varios criterios, en eso sí te puede ayudar el especialista, pero tú como persona viviente o sufriente de un padecimiento, creo que qué mejor que te des cuenta, como bien decía Yair, cuando ya es tiempo de acudir a ayuda. Sí, completamente de acuerdo. Creo que más que el número de copitas, pienso que más bien es como el efecto, ¿no? Que le hace a cada persona y la necesidad. Digo, yo creo que yo veo una persona que se puede tomar a lo mejor en un día 5 o 6 que rebasa y no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor esa otra, su acompañante está tomando 5 o 6 y sale echando balazos, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor esa puede ser parte de la problemática. Anita Rubalcaba, ¿cómo andamos de saluditos? Adelante, corazón. Sí, muchas gracias, Norma. Sí, tenemos varios saluditos. Gusi nos está viendo, dice que excelente programa. Alberto Hernández, saludos a los invitados, a la doctora Norma y a mis grandes compañeras, porque todos somos uno. Rocío nos está viendo, nos dice felicidades, muy buen tema, Normita, e invitados del panel. Gadit nos manda saludos cordiales a todas y a todos. Alberto, ¿qué opinan sobre la drogadicción de la marihuana? Esta es una pregunta. Aquí hay otra pregunta de Sandy Moreno. Saludos. ¿Es verdad que hay una tendencia por la reacción química? Eso es lo que yo traté de precisar hace rato. Gadit Méndez, excelente tema. Es muy importante saber sobre estas adicciones. Perdón, dice Alberto Hernández, perdón, ¿qué piensan de la legalización de la marihuana? Entiendo. Ignacio FB, ¿qué centros de rehabilitación hay para las adicciones de personas con discapacidad? Providencia Dávila, hola, buenas tardes. César Espinosa, hola a todos, excelente tema, muy vigente para saber cómo apoyar a personas con drogadicción y o alcoholismo. Laura Montes, muy buen tema. Laura Montes, nunca se dan cuenta de lo que ingiere. Ay, creo, no sé qué pasó con mi... Sí, ok. Gracias, Anita. Bueno, Pues bueno, ahí todavía se nos come el tiempo, pero creo que Jair, ¿qué pasa con la marihuana? Mira, yo quisiera también como enfocarlo mucho en esta parte de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con la cannabis que es legal? Por ejemplo, nosotros las personas, sobre todo con lesión medular, que tenemos muchos dolores, podemos tener esa opción de consumir cannabis, ¿no? De hecho, pues hasta podernos echarnos un toquecín de vez en cuando, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Es legal, pero ¿qué pasa con nosotros, Yair? Adelante, ¿sí nos escuchaste? Sí, Adelante, Yair. sí, gracias. Bien, pues los efectos de la marihuana, como bien mencionaste, son los efectos que de primera instancia pueden provocar una sensación de relajación, ¿no? Una sensación de bienestar momentánea, pero que a su vez con el
paso del tiempo, pues se va haciendo un tipo de adicción, ¿no? Entonces, esta parte de la marihuana, parte de la marihuana que sea un aspecto un tanto legal, pues puede, de cierta manera, un aspecto negativo hacia las personas, ¿no? Porque hay una mayor facilidad hacia la sustancia, si se tiene con una predisposición, pues obviamente se le puede hacer una adicción a la persona y que por ende, pues afecta tanto su entorno personal, social, laboral, siempre y cuando se haga una adicción y los antecedentes estén marcados por parte hereditarios también. Ok, gracias, Jair. Pues lo que pasa en nuestro círculo de discapacidad es que la mayoría de nosotros podemos estar medicados. El médico nos manda medicamentos, puede ser en muchos de los casos para depresión también, o para analgésicos, o para dolores ya un poquito más elevados neuropáticos. Y estos medicamentos también son limitados porque tienen que venderse con receta médica. ¿Por qué? Porque también causan efectos. Yo mucho tiempo tomé estos medicamentos tipo gabapentina, estos medicamentos que te hacen como estar en el vuelo, ¿no? En algún momento yo decidí hace muchos años dejarlos porque a mí ese tipo de sensaciones no me gusta. Yo no podría, yo puedo tener otro tipo de conductas compulsivas, pero eso no se me da a mí, no me gusta como perder la conciencia o perder pero yo veo que es muy común. De hecho, algunas personas con discapacidad que están medicadas abusan de este tipo de medicamentos, ¿no? Y entonces lo toman como, bueno, pues me hace sentir mejor, pero como no resuelven de raíz la problemática eh, de su duelo, de su aceptación en la discapacidad, etcétera, etcétera, pues entonces este tipo de conductas pues los hacen que momentáneamente sientan un bálsamo y un confort, un bienestar, ¿no? ¿Qué se hace ahí, Ever? Adelante. Pues lo que se hace ahí es básicamente acudir a tratamiento. Cuando la persona ya tiene un diagnóstico de adicción, básicamente lo que requiere es tener un acercamiento con un tratamiento normalmente residencial. Ya llegando a esos niveles ya requiere la persona estar en residencia. A veces es difícil, ahorita en las preguntas que comentaban, encontrar lugares que traten adicción y que tengan esa sensibilidad hasta para las instalaciones, que tengan facilidades para el desplazamiento de la persona por las actividades que requieren. Nosotros hemos tenido estos problemas, digamos, porque nuestra institución no está diseñada para personas con discapacidad física. Por aquello de la movilidad, son 3 pisos los que tenemos, son puras escaleras. Y aún así, yo en lo personal, Norma, Ana, he visto gente que desea ese cambio, que desea esa mejora en su calidad de vida, y sin importar que tenga que subir, bajar 10, 20 veces, 30 veces las escaleras de 3 pisos al día, están ahí pues trabajando, interesándose en su salud y viendo pues estos procesos como pues algunos los llegan a sentir como echarse otro costalito, ¿no? De por sí puede sentir, tuvimos el caso de un señor que había perdido la pierna, un caso muy triste porque la perdió precisamente estando en estos lugares llamados anexos, donde el trato pues es sumamente violento, es agresivo, es atentar en contra de la humanidad. Y perdió ahí por azares del destino, como se dio, perdió la pierna, llegó con nosotros
y era trabajar en la parte psicológica, que aceptara esa pérdida de su pierna y al mismo tiempo llevarlo a aceptar la pérdida de la sustancia, que como bien comentábamos, en algún momento fue su escudo, fue su arma para enfrentar la vida, pero que ya no le está sirviendo. Entonces es entrar en este proceso, te digo, de tratamiento, ¿no? Básicamente. Ever, entonces, ustedes, si llega una persona con discapacidad a Fundación Renace, por ejemplo, un usuario en silla de ruedas, ¿pueden atenderlo? Mira, desde la parte estructural tendríamos un impedimento, pero la verdad que eso no nos ha detenido, Norma, para brindar los servicios que damos. Y los mismos chicos, lo que he visto es de que entre ellos empieza una fuerza de cohesión. Y si el chico viene o venía, en este caso porque también lo tuvimos en sillas de ruedas, quien se encargaba de subirlo y bajarlo eran los mismos chicos. Y entre ellos se alternaban y se apoyaban y nace una hermandad increíble. Sí, me imagino. Yair, los grupos de apoyo que ustedes trabajan, bueno, yo les comentaba antes de que entráramos al aire, que me parece el trabajo que hace AA, un trabajo increíble, mundialmente reconocido. Creo que ha tenido muchísimos aciertos. También me parece que estos centros que abrieron, incluso los AA, pues ha sido muy controvertido. Algunos centros han sido muy, como decía Ever, ha salido en la prensa, en la televisión, en las noticias, que pues son agredidos, son como terapias muy fuertes, ¿no? Terapias de mazo, y pues eso no funciona, ¿no? Finalmente creo que AA ha funcionado pues durante muchísimos años, pero ¿qué hacen ustedes con estos grupos de terapia, Yair? Adelante. Sí, bien, pues aquí también se les brinda o se les apoya con esos grupos, con esos temas en cuanto a los grupos de AA. Aquí también se les permite que tengan esas juntas, ¿no? Pero a lo que nos enfocamos también es que asistan a las consultas psicológicas, a las terapias grupales, que son de sumamente importancia y obviamente que también son de ayuda. Entonces aquí se hace un trabajo completo, un trabajo muy integral, perdón, para que por el bienestar, una calidad mejor del paciente. Gracias. Ever, entonces, una persona con discapacidad, pues realmente, digo, la diferencia solamente es que tiene la discapacidad, ¿no? Pero el tratamiento del alcoholismo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Como cualquier ser humano, te puede comer la emoción, te puedes enganchar, involucrarte y entrar en una conducta compulsiva, ¿no? Definitivamente. Y en el caso de la discapacidad puede ser muchísimo más frecuente, pues porque no se ha resuelto esta parte interna. ¿Es así, Ever? Exactamente, Norma. Aquí lo que tratamos en Fundación Renace es identificar como estas áreas de oportunidad que nos permitan desarrollar un plan, pero particularizado, personalizado para las necesidades de cada persona. Entonces, realmente eso no es un impedimento. La discapacidad, yo creo, como mucho se ha mencionado por grandes motivadores, pues muchas veces está en la mente, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de lo que vendría siendo una persona con fuerza mental que se antepone ante cierta pérdida física? Yo creo que es un motivador increíble y lo hemos visto, lo vemos día con día. Yo creo que la discapacidad no es un factor de riesgo para desarrollar una adicción, sino todo lo contrario, es una condición de vida que te permite encontrar fortaleza,
que te permite encontrar nuevos aprendizajes en la vida en general y vincularte desde otro punto de vista. Entonces, no hay por qué pensar que la discapacidad siempre va a venir ligada con la adicción. Sí, la adicción sí puede provocar discapacidad, sin duda. Bien comentabas de los periódicos, las noticias diariamente, cuántos accidentes no vemos, violencia, agresiones y demás. Pero bueno, híjole, creo que da para hablar mucho este tema. Para mí, en lo personal, esta es una opinión personal, si hay que hablar de severidad en drogas, creo que el alcohol tendría el primer lugar, ¿no? Respecto al cannabis que comentaron por ahí, alguna pregunta de la audiencia, híjole, pues la verdad es de que ya se han hecho muchos estudios, se ha abierto mucho la mentalidad para probar con nuevos productos de cannabis sin que tengan el psicoactivo THC, teniendo otros insumos de beneficio como el cannabidiol, en general cannabinoides que no afectan el cerebro. Entonces yo creo que pues todavía hay mucha investigación por hacer y mucho por beneficiarse todavía por la ciencia. Socialmente es más aceptable el alcohol. Bueno, pues el alcohol lo venden en las vinaterías, ¿no? Y pues para encontrar un churro a lo mejor pues tengo que ir clandestinamente a buscarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es más frecuente, ¿no es así? Y creo que en las familias, creo que todos en algún momento tenemos algún familiar que tiene esta problemática. Es una problemática muy severa, es una problemática social que vivimos día con día. Y pues nosotros en el lado de la discapacidad, sobre todo en Hermanos en la Discapacidad, siempre no trabajamos el problema del alcoholismo, trabajamos la aceptación de la discapacidad. ¿A través de qué? Del conocimiento de nosotros mismos. Nosotros creemos que cuando nosotros nos conocemos, nos empoderamos, nos fortalecemos, porque conocemos y sabemos qué queremos y qué no queremos. Empezamos a romper muchos paradigmas, empezamos a ser libres. Cuando nosotros somos libres, podemos enfrentar muchísimas cosas desde la discapacidad, ¿no? Y entonces creo que esta problemática del el alcoholismo y la drogadicción, pues es ahora en los jóvenes, la droga como que se pone de moda. Hay modas en esto, social, por ejemplo, los chavos antes en mi época decían, ay, si no te tomas una copa, pues eres como cobarde, ¿no? Como maricozón, ¿no? Hay modas, Yair, hay para ser aceptado en el núcleo, por ejemplo, los chavos, se drogan por eso, Yair, adelante. Y por supuesto que esta parte también es muy fundamental, ¿no? El consumir para pertenecer a un grupo social, a un extracto social. Entonces, esa parte también es muy fundamental y juega demasiado. Entonces, esa parte de querer pertenecer, entonces, pues, nada más la voy a probar porque así sería, ¿no? Prácticamente la voy a probar, entonces, ese detalle, pues, los llevaría a un mayor consumo. Entonces, sí, eso principalmente, el pertenecer a un grupo es lo que lleva muchas veces a consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Oye, Yair, y hay chavos que pues la prueban y no pasa nada, ¿no? ¿Cuándo es cuando rebasan, cuando brincan la línea y ya pasa a ser un problema? Lo que, retomando un poco lo que dijo Ever, ¿no? Este factor de recompensa, en donde el paciente, a través del consumo, pues se siente un efecto placentero que anteriormente posiblemente no lo haya sentido. Entonces, eso es lo que orilla. Los efectos son los que orillan a que haya un mayor consumo de sustancia. El efecto de recompensa, lo que mencionaba Ever, ¿no? Tiene que tener alguna característica especial esta persona, Ever, porque pues no todos tienen esta necesidad como de cubrir estos vacíos, tal vez, ¿no? Estas personas que necesitan un paliativo para sentirse mejor, pues están
como con esta necesidad de cubrir vacíos, de llenar huecos, de decir, si yo me siento mejor con esto, no me puedo sentir mejor yo solo, necesito de algo. ¿No es así, Ever? Sin duda, principalmente lo que comentábamos del núcleo familiar pues inestable, ya viniendo desde esta historia, ya podemos tener en cuenta que hay factores de riesgo para el menor, el adolescente. Tener una baja autoestima también puede ser un factor, Norma. Tener habilidades sociales disminuidas o esta dificultad en la interacción con los demás, de no tener esta confianza en uno mismo, y una historia, sin duda, una historia familiar donde haya habido abuso, donde haya habido consumo, pues sin duda también esta parte genética que ya se habló. Básicamente nada más como ejemplo, una persona que trae la carga genética va, prueba la sustancia, prueba por decir una cerveza, si trae la carga genética va a decir, órale, me gustó, quiero más, me siento bien. Y alguien que no tiene esa carga genética va, prueba la misma dosis, se marea, se siente mal, le dan náuseas y dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero, ya me voy. Entonces, no determina, por supuesto, la genética, pero sí da un pasito más en cuestiones de probabilidad de desarrollo. Oye, nada más una pregunta ahí con relación al tema de la carga genética. Por ejemplo, yo conozco familias que el papá, pues bueno, sí, como que sí traía la carga genética, puede ser una persona alcohólica, y los hijos a lo mejor 2 sí, 2 no. ¿Qué pasa ahí? Tiene que ver con estructuras de personalidad, sobre todo cómo se va formando esta personalidad a través de las experiencias. Y te digo, es un fenómeno tan complejo que hasta la fecha no podemos como determinar. Se puede trabajar la prevención. De hecho, creo que prevenir adicciones también prevenimos cierto tipo de discapacidad. He visto personas con un daño cognitivo, con una discapacidad cognitiva por uso de sustancias increíble. Entonces creo que es una labor que va ahí muy, muy de la mano, ¿no? Pues se nos comió el tiempo, de verdad. Yair, Ever, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Un tema interesantísimo. Pues la Fundación Renace y AP vamos a poner los datos de Yair, de Ever y de la Fundación Renace, por si alguna persona quiere. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Pues ya nos comió el tiempo. Muchas gracias. Anita, adelante, por favor. Sí, agradecer a toda nuestra audiencia, los que nos sintonizaron en Hermanos en la Discapacidad, en Violeta Radio. También agradecemos, como siempre, el apoyo de nuestra querida Gloria Mendoza, a nuestra coordinadora Maru Chávez y a nuestra querida productora Ceci Figueroa. Soy Ana Rubalcaba y les recuerdo que nos vemos el próximo miércoles con otro excelente tema. Seguramente tendremos. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo, Gracias, sí, Anita. cierto. Yair, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, Ever. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias, Violeta. Hasta luego. Violeta Radio 106.1 FM presentó Hermanos en la Discapacidad. Muchas gracias por regalarte este momento para ti y tu reflexión. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Hermanos en la Discapacidad, donde todos somos uno. Mafia Production.